Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva clase de transferencia de calor. Hoy veremos la segunda parte del tema convección interna forzada. Aquí vemos el contenido. Hablaremos de flujo laminar en tubería. Veremos ecuaciones para calcular el perfil de velocidad, la caída de presión y el número de Nusselt, finalizando con un ejemplo para ver cómo aplicar esas ecuaciones. Mi nombre es Gabriel Fernando García Sánchez, espero que les sirva muchísimo este video. Para iniciar vamos a recordar del video pasado que en análisis de transferencia de calor en flujo interno por tuberías tenemos dos casos básicamente: cuando la temperatura superficial del tubo es constante y cuando el flujo de calor a través del tubo es constante. En ambos casos utilizamos esta ecuación: la tasa de transferencia de calor es igual a flujo másico por calor específico por la diferencia de temperaturas del fluido a la salida y a la entrada del tubo. Y también utilizamos la ley de enfriamiento de Newton: tasa de transferencia de calor igual a H por A por delta de T. Pero aquí hay una diferencia. En el primer caso, cuando tenemos flujo de calor constante, la diferencia de temperaturas entre la temperatura de la superficie y la temperatura del fluido permanece constante en la región completamente desarrollada. Las dos temperaturas cambian a la misma velocidad, mientras que cuando la temperatura superficial es constante, ya no ocurre eso, porque la temperatura de las paredes del tubo es constante y la otra temperatura se aproxima exponencialmente a la primera. Por lo tanto, tener un promedio aritmético de la diferencia de temperaturas no es lo mejor, y lo que hacemos es utilizar la diferencia media logarítmica, que es este delta de t logarítmico que vemos aquí. Entonces, estas son las ecuaciones que utilizamos en este caso. Lo que nos falta es aprender a calcular este factor H, el coeficiente de transferencia de calor por convección. Eso lo vamos a aprender en este video. Bueno, entonces vamos a analizar flujo laminar estacionario de un fluido incompresible con propiedades constantes en la región completamente desarrollada del tubo circular recto. Voy a presentarles las ecuaciones que podemos utilizar para resolver los problemas, para hacer los ejercicios. No me voy a detener por cuestiones de tiempo mucho en la deducción de las ecuaciones. Si quieren ver esa parte, los invito a ver el libro de transferencia de calor de Cengel, ahí está muy bien explicado. Yo voy a ir directamente a las ecuaciones y vamos a ver después cómo utilizarlas. Para empezar, el perfil de velocidad. Recordemos que cuando hay un fluido dentro de un tubo, la velocidad no es constante en todas las posiciones, sino que sigue un perfil de velocidad como este. Esta ecuación nos sirve para saber cómo es esa velocidad en diferentes posiciones de la coordenada radial, de la coordenada R. Ella viene de hacer un análisis de fuerza en un elemento diferencial en forma de anillo, un elemento diferencial del fluido en forma de anillo. Entonces, con esta ecuación podemos saber cuál es el valor de la velocidad en diferentes puntos, así como lo vemos. Podemos saber cómo es esta forma, esta velocidad. Aquí está la velocidad promedio de todas las velocidades que tiene el fluido en alguna parte del tubo, por 1 menos la posición radial que queramos analizar sobre eso al cuadrado sobre el radio del tubo, que es esta R mayúscula. Con respecto a la caída de presión, lo que hacemos es utilizar una ecuación de este tipo para determinarla. Esta caída de presión es muy importante porque nos permite conocer la potencia de bombeo, esa energía que tenemos que darle al fluido para que se pueda mover por la tubería. Entonces, esa caída de presión, debida a los efectos viscosos, no a la diferencia de altura que pueda sufrir el tubo, es igual a un factor de fricción, factor F, por la longitud del tubo sobre el diámetro del tubo, por la densidad del fluido, por la velocidad promedio al cuadrado sobre 2. Este factor de fricción es conocido como factor de fricción de Darcy, y ya vamos a ver cómo calcularlo. A partir de la ecuación anterior, y teniendo en cuenta que la variación de la presión con respecto a X, derivada de presión con respecto a X, es constante porque estamos en la región completamente desarrollada, entonces sabemos que no va a cambiar el flujo, no va a cambiar la presión a medida que aumente o que el fluido se mueva en el tubo.
Llegamos a esta ecuación. Esta ecuación nos permite calcular ese factor de fricción de Darcy será igual a 64 sobre el número de Reynolds. Esto en tuberías circulares, como lo mencionamos inicialmente. La caída de presión la podemos expresar también en términos de pérdida de carga, es decir, en unidades de longitud o de cabeza de pérdidas. Eso lo logramos dividiendo la ecuación anterior, la que vimos en la diapositiva pasada para la caída de presión, en densidad por gravedad. Sabemos que la presión es densidad por gravedad por altura, entonces si dividimos la presión en densidad por gravedad nos quedará en unidades de longitud. Eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces ya con eso podemos determinar la potencia de bombeo, que es lo que más nos interesa cuando estamos haciendo los cálculos de la caída de presión. Esa la podemos determinar con esta ecuación. La potencia, la energía por unidad de tiempo que debemos darle al fluido para que se mueva por esa tubería es igual al flujo volumétrico por la caída de presión. Como la caída de presión está relacionada con esta pérdida de carga de esa manera, densidad por gravedad por altura, pues también la podemos escribir de esta manera. Y como sabemos que el flujo másico es flujo volumétrico por densidad, también podemos decir que la potencia de bombeo es flujo másico por gravedad por pérdida de carga. Es decir, caída de presión en unidades de longitud. Bien, ahora sí vamos a ver cómo calcular el número de Nusselt, que es el que nos permite calcular el coeficiente de transferencia de calor por convección. Para ello hacemos balances de energía a elementos diferenciales de volumen de un fluido con propiedades constantes y flujo laminar. Hacemos ese balance y llegamos a estas ecuaciones, que son las que utilizamos para calcular el número de Nusselt. Lo que concluimos es que el número de Nusselt, en este caso del flujo laminar interno, es constante. Si la tasa de la temperatura de las paredes del tubo es constante, el número de Nusselt es igual a 3.66. Y si lo que es constante es el flujo de calor, el número de Nusselt es igual a 4.36. Este es un análisis, como lo mencionaba, para tuberías circulares. Pero se puede hacer el mismo análisis, el mismo desarrollo para otros tipos de tuberías. Tuberías con perfil triangular, rectangular. Y podemos obtener ecuaciones también para el número de Nusselt y para el factor de fricción. El número de Nusselt en los dos casos que podemos encontrar, si la temperatura superficial es constante o si el flujo de calor es constante. Esas ecuaciones o esos valores para el número de Nusselt las podemos encontrar en las tablas de los libros de transferencia de calor. Por ejemplo, en las tablas del libro de Cengel. Ahí podemos encontrar algo como esto. Ahí está, entonces dependiendo de la geometría del tubo, dependiendo de unas relaciones geométricas, base por altura o el ángulo de tenga un perfil triangular, podemos determinar el número de Nusselt para los dos casos y el factor de fricción de Darcy. Todo eso era para la región completamente desarrollada. Recordemos que al inicio, cuando el fluido apenas entra al tubo, hay una región en donde los perfiles de velocidad y temperatura se desarrollan. Es la región de entrada. En esa región de entrada ya no nos sirven los perfiles anteriores o las ecuaciones anteriores porque han sido deducidas para perfiles que no cambian. En la región de entrada podemos utilizar las ecuaciones que veremos en esta diapositiva. Son ecuaciones determinadas experimentalmente. A partir de muchas pruebas se logró llegar a que estas fórmulas nos servían para calcular el número de Nusselt en ese caso. Entonces, si tenemos tubos circulares en la región de entrada, podemos utilizar esta primera ecuación. Si la diferencia de temperaturas es muy grande, habrá una gran variación de la viscosidad, por lo tanto es mejor utilizar esta segunda ecuación. Si tenemos placas paralelas isotérmicas, la ecuación que podemos utilizar es esta. O sea, aquí ya no es un tubo, sino tenemos dos placas, una al lado de la otra. Aquí vemos el diámetro hidráulico. Ese diámetro hidráulico es el doble de espaciamiento entre placas. Para terminar, vamos a ver cómo aplicar esto que acabamos de ver por medio de un ejemplo. Aquí está el enunciado por una tubería metálica delgada de 15 pulgadas de diámetro y 1200 metros de longitud.
Fluye aceite para motor a una velocidad de 0.7 metros sobre segundo. Si el aceite entra a la tubería a 21 grados y las paredes se encuentran a 3 grados Celsius, vamos a determinar la temperatura del aceite a la salida, la tasa de transferencia de calor del aceite a la tubería y la potencia de bombeo requerida para que se mueva el fluido por esa tubería. Esto es lo que tenemos, los datos que nos da el enunciado: la temperatura de entrada al tubo, el diámetro del tubo, la velocidad con que llega el fluido, la longitud y la temperatura superficial. Todos estos datos están en unidades del sistema internacional, exceptuando el diámetro, que está en pulgadas. Entonces lo transformamos. Recordemos que una pulgada son 2.54 centímetros. Haciendo la conversión a metros, tenemos que el diámetro será 0.381 metros. Ya con esto podemos trabajar. Para la parte A vamos a utilizar esta ecuación, porque tenemos el caso de una tubería con temperatura superficial constante. Y en el video pasado, la primera parte del tema, vimos que esta ecuación nos sirve para ese caso. Entonces, aquí vamos a tener que determinar el coeficiente de transferencia de calor por convección, la H. Para ello debemos seguir el procedimiento de calcular el número de Reynolds para ver el régimen de flujo, así poder seleccionar el número de Nusselt y con él determinar el coeficiente H. Para calcular el número de Reynolds debemos saber algunas propiedades del fluido. Esas propiedades las buscamos en las tablas que están al final del libro de transferencia de calor, en este caso para el aceite de motor. Esas propiedades vienen de acuerdo a la temperatura. Recordemos que en flujo interno utilizamos una temperatura promedio entre la temperatura del fluido a la entrada del tubo y la temperatura del fluido a la salida del tubo. Pero ahí está el problema, no conocemos la temperatura a la salida. Lo que hacemos, por lo tanto, es suponer esa temperatura inicialmente. La suponemos, hallamos la temperatura promedio, buscamos nuestras propiedades, hacemos todos los cálculos y al final, cuando sepamos cuál es la temperatura que nos da, la comparamos con la que supusimos. Si son muy diferentes, habrá que volver a resolver todo el ejercicio, ahora con la nueva temperatura, hasta que la temperatura con la que calculamos las propiedades sea igual a la temperatura calculada con esta ecuación en un proceso iterativo. Entonces vamos a ver qué pasa. Yo supuse inicialmente que la temperatura del fluido a la salida es 19 grados Celsius, entonces la temperatura media para buscar en las tablas será el promedio entre la temperatura de entrada 21 y esa temperatura que supuse, 19, como lo vemos aquí, es decir, 20 grados. Me voy a las tablas al final del libro y ahí obtengo estas propiedades. Aquí está la densidad, la conductividad térmica, la viscosidad cinemática, el número de Prandtl y el calor específico para el aceite de motor en estas condiciones. Ahora, a calcular el número de Reynolds. El número de Reynolds es igual a la velocidad por el diámetro sobre la viscosidad cinemática. Reemplazo estos datos, ya los conozco. Aquí está la velocidad 0.7, el diámetro 0.381 y la viscosidad cinemática que busqué de tablas 9.43 por 10 a la menos 4. Esa operación nos da 282.85. Es un número inferior a 2300, lo que quiere decir que estamos en régimen laminar. El fluido está viajando organizado en forma de láminas. Y como es flujo laminar, la longitud de entrada, la longitud del tubo en donde se está desarrollando el perfil de velocidad y de temperatura, bueno, aquí es la longitud de entrada térmica, donde se está desarrollando el perfil de temperatura, es igual a esto que vemos aquí. Esta fue una ecuación que también vimos en el video pasado. Longitud de entrada térmica 0.05 por Reynolds por Prandtl por el diámetro. Reemplazamos los valores, el número de Reynolds que acabamos de calcular, el número de Prandtl lo buscamos de las tablas y el diámetro que nos lo daba el enunciado. Eso nos da 58.533.02. Es decir, la longitud de entrada es más grande que la longitud de nuestro tubo, que es solo 1200. Lo que quiere decir es que en todo ese recorrido no hemos superado la región de entrada y por ende
debemos utilizar esta ecuación para el número de Nusselt, que es la ecuación para la región de entrada, una de las últimas ecuaciones que vimos en esta presentación. Aquí debemos reemplazar el diámetro, la longitud, el número de Reynolds y el número de Prandtl. Hacemos ese reemplazo, como lo vemos aquí, conocemos todos los datos y obtenemos que el número de Nusselt es igual a 16.51. Ya con ese número de Nusselt puedo calcular el coeficiente de transferencia de calor por convección, como lo vemos aquí. El número de Nusselt es igual a H por D sobre K, por lo tanto despejo la H. Aquí el número Nusselt 1651, la conductividad térmica que encontré en las tablas 0.145 y el diámetro 0.381 nos da que el coeficiente de transferencia de calor por convección es 6.82 watt metro cuadrado grado Celsius. Ahora voy a determinar el área superficial porque también me hace falta en la ecuación. El área superficial de un tubo sabemos que es perímetro por longitud, es decir, pi por diámetro por longitud. Reemplazo esos valores, diámetro y longitud, que nos lo dan enunciado, y obtengo un área superficial de 1436.34 metros al cuadrado. Nos falta el flujo másico. El flujo másico, recordemos que se puede expresar como densidad por velocidad por el área transversal, ya no superficial, sino transversal. Entonces la densidad venía en las tablas, la velocidad nos la han enunciado y el área transversal, como es una tubería circular, es el área de un círculo, pi por radio al cuadrado o pi por diámetro medios al cuadrado, como lo vemos aquí. Entonces reemplazo el diámetro y obtengo un flujo másico de 70.88 kilogramos sobre segundo. Ya con eso puedo utilizar la ecuación, tengo todo lo que necesito, reemplazo simplemente temperatura superficial, temperatura de entrada, el coeficiente de transferencia de calor por convección, el área superficial, flujo másico y calor específico que estaba en las tablas, y llego a que la temperatura de la salida es 19.82, la supuse como 19, son valores cercanos, por lo tanto puedo dejarlo con este valor. Esta será mi respuesta. 19.82. Recuerden que si les da muy diferente a la supuesta, hay que repetir todo ahora con esta nueva temperatura. Vamos al punto B, nos piden la tasa de transferencia de calor. Para ello podemos utilizar la ley de enfriamiento de Newton, H por A por delta de T. Pero en este caso, como tenemos temperatura superficial en el tubo, utilizamos delta de T medio logarítmico, que viene dado por esta ecuación. Necesitamos para resolverla la temperatura de entrada, la temperatura de la salida y la temperatura superficial. Las conocemos todas, solo es cuestión de reemplazar valores, como lo vemos aquí. Y llegamos a que delta de T medio logarítmico es menos 17.4 grados Celsius. Ahora reemplazo en la ley de enfriamiento de Newton H por A por delta de T. H lo determiné en la diapositiva pasada. Área superficial también y delta de T que lo acabo de determinar. Eso me da un valor de menos 156.951.74 watts. Aquí nos dio un signo negativo. Eso lo que quiere decir es que el fluido está perdiendo calor. El calor va del fluido al tubo, como es natural, no pasa nada. Entonces mi respuesta ya en valor absoluto será esta de acá. Tengo una tasa de transferencia de calor de 156.951.74 watts. Ahora vamos al último punto. Nos pedían la potencia de bombeo. Sabemos que es igual a flujo volumétrico por la caída de presión, donde la caída de presión viene dado por esta ecuación. El factor de fricción de Darcy por la longitud sobre el diámetro por densidad por velocidad al cuadrado sobre 2. Como el flujo es laminar, yo me dirijo a la tabla que vimos en esta presentación. Ahí vemos que el factor de fricción de Darcy es 64 sobre el número de Reynolds. Reemplazo el número de Reynolds, que ya lo había calculado, 282.85, y obtengo que el factor de fricción es 0.23. Con respecto al flujo volumétrico, yo sé que el flujo volumétrico lo puedo expresar como el área transversal por la velocidad.
porque el volumen es área por longitud, entonces longitud por unidad de tiempo es la velocidad, eso me dará el volumen por unidad de tiempo, que es el flujo volumétrico. Aquí está ese cálculo, el área transversal, pi por radio al cuadrado, pi por diámetro medios al cuadrado también, y por la velocidad. Reemplazo los valores, el diámetro y la velocidad, y obtengo que el flujo volumétrico es 7.98 por 10 a la menos 2 metros cúbicos sobre segundo. Ahora sí puedo calcular la potencia de la bomba. Reemplazo el flujo volumétrico que acabo de calcular, el factor de fricción que calculé en la diapositiva pasada, los valores de longitud y diámetro que vienen en el enunciado, la densidad que busqué de tablas, la velocidad también en el enunciado, y obtengo que la potencia de bombeo es igual a 12.58 kilowatts, y así termino con este ejercicio. Bien, eso ha sido todo por el momento. Aquí vemos las referencias de este video. Espero que les haya servido mucho, que tengan un muy buen día. Hasta pronto.